¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AM en vivo, jornada de miércoles, 26 grados de temperatura y sensación térmica a través de NPI. Varias instituciones movilizadas, aumentos solicitados, presupuesto debatido en Cámara de Senadores. Vamos a tener detalles con el senador Stefan Rasmussen, quien ya nos acompaña en el primer bloque del programa. Programa que hoy va a tener, por supuesto, la visita de un agente de FBI a el Congreso paraguayo. Algunos corrieron directamente y otros hablaron de sus vacaciones suspendidas. Mucho turismo interno, pudimos constatar eso. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santi, mi saludo a la teleaudiencia también, ¿verdad? Sí. Esta fue la primera vez que Ricardo preguntaba sobre los viajes y orgullosos decían algunos, yo estuve en Miami el fin de semana, Sí. yo estuve en tal lugar. Porque en otras ocasiones decían, sí, me fui de viaje, era con mucha vergüenza que reconocían sus viajes. Claro. Ahora, el diputado que viaja y vuelve tiene que ponerse orgulloso. Es como un carnet, es como un trofeo de guerra. No soy narco Sí. o lavador de dinero, ¿verdad? Sí. Al menos para el FBI o para los Estados Unidos. Exacto. Y quienes directamente omiten hablar de ese tipo de cosas te dicen, yo nunca luego me voy en realidad, ¿verdad? Porque yo soy más de irme al interior. Yo soy más de compartir con la familia en el pueblo del interior. Claro. Están pasando cosas interesantes y hay reacciones que son interesantes de leerlas. Hay veces que uno puede quizá no tener documentos, elementos y no puede siquiera acusar a cierta gente de determinadas cuestiones. Pero lo interesante de toda la historia son las reacciones. Sí. Reacciones que desde los rostros uno puede notar, algunos con mucha soltura, otros con tranquilidad, otros con mucha incomodidad. Claro, porque no es lo mismo nuestra fiscalía, hemos criticado tanto, y acá una persona que estaba por acá era Cintia Tarragó. Sí. Y mientras ella estaba acá, había sido estaba lavando dinero en los Estados Unidos. Y se paseaba entre fiscales, entre policías, y se lanzaba como candidata. Nunca es lo mismo ver a un uniforme de nuestro Ministerio Público que este uniforme. Sí. El del FBI. Entonces entramos con ese uniforme y ahí cambia un poco la cosa, ¿verdad? Hoy, a través de su cuenta en Instagram, decía el diputado Ibarrola. Tito Ibarrola, decía, acá siendo entrevistado por el FBI Correlí, decía en un momento determinado, ¿verdad? Pero otros directamente corrieron. Por ejemplo, ayer Ulises Quintana habló públicamente y dijo que es importante hablar del financiamiento político. Sí. Y que históricamente el dinero del narcotráfico ha estado presente y le daba una especie de crítica, devolución o consejo a Cintia Tarragó, ¿verdad? Sin embargo, hoy Ulises Quintana fue visitado por el agente de FBI que envió a AM y corrió. No tenía tiempo para hablar directamente. Tuvo miedo, parece, ¿verdad? Sí. Pues claro que él trabajaba con policías, de hecho, se lo escucha liberando supuestamente una carga de una plata que tenía que utilizarse para comprar cocaína, nada más y nada menos. Así que si él habla del narcotráfico metido en la política, yo creo 100%, ¿eh? Claro. Porque él puede dar fe de eso, según lo que todos escuchamos. Y no tendrá miedo el uniforme policial paraguayo porque de hecho trabajaba con policías. Pero es muy diferente cuando aparecen estas tres siglas, ¿verdad? Sí, señor. Hoy vamos a hablar también del presupuesto, vamos a hablar a fondo sobre eso. Y vamos a hablar respecto a el tema de los fueros. Tan discutido el tema de los fueros. ¿Para qué son los fueros en realidad? Uno como senador de la Nación o como diputado de la Nación puede salir por la calle sin ningún tipo de inconveniente, a atropellar cuanta cosa encuentre por el camino. Robar un banco. Si puede quiere. robar un banco, puede Matar a eventualmente lavar dinero, si fuera el caso, que está protegido por los fueros. ¿O para qué son los fueros en realidad? Sí. Y para eso convocamos al ex senador constitucionalista, Hugo Estigarribia, quien nos va a hablar incluso respecto a un abordaje que nos parece muy interesante. El rol de los magistrados en este país. ¿Qué deberían hacer los jueces cuando se presenta alguna causa de algún legislador o alguna persona que tiene protección de fueros, pero respecto al análisis de en qué casos tiene que pedir su desafuero y en qué casos ni siquiera es necesario? Claro, un juez puede considerar que, no sé, pongamos el caso de Payo Cubas, lo último que vimos. No, acá no amerita ningún desafuero porque sus fueros no sirven para eso. Directamente imputado, directamente procesado. Si el juez pide el desafuero, ahí está reconociendo algo, ¿verdad? Sí, señor. Ese es el rol que tienen los magistrados, que con tantas modificaciones que hay últimamente, cada vez tienen más poder de decisión. Hoy vamos a debatir, nos vamos a divertir
Vamos a analizar cuestiones de fondo que tienen que ver con el presupuesto y también, por supuesto, vamos a tratar de dilucidar cuestiones que tienen que ver con esta situación de los fueros, además de divertirnos con el material que nos trae nuestro compañero Ricardo Alderete en la noche de hoy. Pero antes, este material tiene varias partes. Fuimos hasta el Congreso de la Nación, enviamos a un agente de FBI, un agente encubierto, llegó hasta ahí, pasó sin problemas, sí. Algunos lo saludaron con calidez, otros directamente quedaron sorprendidos, pero lo cierto es que Ricardo Alderete estuvo recorriendo de esta manera Cámara de Diputados y de Senadores. Este fue casi un apellido del público, ¿verdad? Porque hubo alguien que tuiteó, que puso en Twitter, llegar con este uniforme ahora al Congreso, ¿verdad? Sí. Nosotros tomamos la idea y dijimos, che, ¿y si hacemos eso? ¿Y si alguien llega con ese uniforme al Congreso? A partir de ese tuit que ponía esta persona. Sí, claro. Dijimos, y vamos a probar lo que dice esta persona, ¿verdad? Sí. No recuerdo el nombre. Si me recuerdan, les voy a agradecer para poder decirlo al aire también. Creo que vale el reconocimiento. Claro. ¿Cómo es llegar con el uniforme del FBI hoy en día al Congreso? Sí. Después de lo que pasó con Tarragó. Vamos a ver el material. Dale, primera parte de esto que tiene otro capítulo también y lo vamos a ver en esta edición de AM. A ver. Vámonos, vamos. Señor, ¿cómo le va? Permiso, ¿puede entrar al FBI? Sí, adelante. Permiso. Tenemos la información de que ciertos diputados habrían suspendido sus viajes al exterior. Información confidencial en realidad que queremos chequear y controlarla hoy, ahora en sesión de diputados. Ya llegamos a Cámara de Diputados. ¿Qué hay de cierto que habría suspendido sus vacaciones al exterior? ¿Es cierto que usted también suspendió sus vacaciones al exterior, diputado? No, me voy a ir. ¿Cierto que suspendió su viaje al exterior? ¿Suspendió su viaje al exterior? ¿Por qué? ¿Usted suspendió su viaje al exterior, diputado? No, no suspendí. No, por las dudas, tenemos que hacer un contrato con la información. Sí, señor, por las dudas. No suspendí. Acá ninguno suspendió su viaje al exterior, ¿verdad? No tenemos viaje luego. ¿Usted suspendió su viaje al exterior, diputado? Lastimosamente no tenía ni un viaje al exterior marcado, así que no había nada ni que suspender. ¿Usted suspendió sus vacaciones al exterior? Sí, no, pero todo por el momento. Después del periodo legislativo, sí va. Sí, en enero pienso hacer un viaje. ¿Suspendió su viaje al exterior, diputado? No. Para información de usted, estuve hace poco por Miami, así es que yo no tengo ningún problema con... Realmente ya contábamos con esa información, por eso le preguntaba. No, yo no suspendí. Yo me fui a Miami y ya volví, estuve por Estados Unidos unos días. Tengo la oportunidad, vamos a salir, no estamos preocupados, estamos con la cara limpia y la conciencia tranquila. ¿Usted está tranquilo, diputado? Sí, súper tranquilo estoy, gracias. ¿Te vas a ir? Sí, el año pasado no me fui y este año tengo planteado salir. ¿Confirmado? Confirmadísimo. ¿Para dónde? ¿Miami? Para Villarrica. ¿Y el exterior, República de Guairá? No, vos sabés que nunca viajé a Estados Unidos. Así es que... No, mira la cámara y decir que nunca viajaste a Estados Unidos. Te estoy diciendo a vos. No, pero mira la cámara. Y nunca mira la cámara. Nunca viajé, no quiero mirar. Porque le tenés miedo a la cámara. Sí, le tengo miedo escénico. Yo no suelo viajar, por lo que está rojito. ¿Funciona la ley de financiamiento político, diputado? La verdad que yo no sé. A mí nunca me financió nadie mi campaña. ¿Quién financió su campaña? Yo. ¿Con dinero proveniente de la zapatería? No, yo sí, siempre trabajé y siempre tuve la suerte de por lo menos solventarme. Aparte, mi política nunca tuvo costo. Mira que en el FBI tenemos una listita detallada de las cosas. Y bueno, no va a estar mi nombre en esa lista. ¿Usted tampoco suspendió entonces su viaje al exterior? No tiene luego. No tenía luego previsto. Mira que le está respondiendo a un agente del FBI. Y por eso no tenía previsto ningún viaje fuera del país. ¿Hay gente encubierto por acá dentro de la cámara? Y vaya a saber. Como bien lo dijo el diputado, tendríamos que estar... yo creo que la ley tiene que dejar de ser letras muertas. Y bueno, como... Buen día, diputado, ¿cómo le va? El diputado está hablando con el FBI. Me interesa. Una preguntita, respecto a lo que dijo que Cintia Tarragó no es profesional, no fue bien asesorada. El diputado no quiere saber nada de hablar con el FBI. Creo que es una falta de respeto a la autoridad, pero le dejó plantado a nada más y nada menos que al FBI. ¿Te estás riendo, diputado? ¿Señor? ¿Te estás riendo?
Sí, porque le dejó plantado el FBI. No, un ratito más antes. Pero después no vamos a hablar contigo, diputado. Un ratito, no puedo. ¿Usted realmente financió bien su campaña, diputado, con dinero bien habido? Siempre me dijeron que no iba a llegar porque no tenía dinero, hermano. Siempre me dijeron que no iba a llegar porque no tenía dinero, dice, pero sin embargo llegó. Llegó. Entonces la lógica es de dónde sacó el dinero. Sí, entró a la cárcel, salió y volvió a llegar otra vez a la cárcel. École, sí, señor. Todos ahí muy está. contentos de anunciar sus viajes al exterior, ¿verdad? A Liana nunca lo vi tan sonriente con Ricardo. De hecho, que no suele luego hablar con Ricardo. No, pero en otra ocasión, si Ricardo le hubiese dicho, diputado, siento que estoy por Miami. Si va a quedar así, conocemos Sí. su sudor, ¿verdad? O le dije, yo estuve en Miami hace unos días, feliz de la vida, ¿verdad? No es nada hacerse los churros, No. los simpáticos, como diría Sí, Liana. pero el nerviosismo de algunos me sorprende, ¿verdad? Realmente. ¿Qué miedo le tienen? No sé si le tienen más miedo al micrófono de AM, a Ricardo o al uniforme del FBI. Cole, Lo que sí, había un señor. miedazo. Algunos van a Villarrica, como dijo Bachi Núñez. Sí. Bueno, son las 21:18. Es la primera parte de este material que lo vamos a compartir un poco más adelante en la segunda parte que tenemos preparada para el día de hoy. Porque ahora vamos a hacer la pausa, la segunda pausa del programa, y ya a la vuelta vamos a estar nosotros con el senador Stefan Rasmussen. Tema presupuesto. Para que nos dé el último detalle respecto al presupuesto. ¿Qué fue lo que aprobó la Cámara de Senadores? ¿En qué difiere respecto a la bicameral? ¿Qué aumentos se otorgaron y qué aumentos no se otorgaron finalmente? ¿De dónde reasignaron recursos para dónde? Y más adelante ya va a estar con nosotros también el ex senador Hugo Estigarribia, constitucionalista. Mucha atención a lo del presupuesto. ¿Qué aumentos se dieron? ¿Qué aumentos no se dieron? Y mañana van a tener su reacción de protesta y compañía, ¿verdad? Sí. El tema de salud, por ejemplo, ocurrió algo muy interesante con salud, que había sufrido un golpe fuerte en la Cámara de Diputados en la primera ronda que hubo. Bueno, eso parece que se reparó ahora en la Cámara de Senadores. Hay una cuestión que tiene que ver con la jubilación también de los parlamentarios, que se tocó hoy. Tema Parlasur también se tocó. Había sido 6 millones de guaraníes por mes recibía cada uno de combustible. Habíamos hablado de 4 o 5, era 6. Bueno, se bajó un poquitito eso. Tenemos todo eso a la vuelta de la pausa. Hacemos la pausa, 21:19, en breve estamos de vuelta. 9 de la noche con 24 minutos, ya estamos en esta parte del programa, nos acompaña el senador Stefan Rasmussen, a quien agradecemos la presencia. Fue una larga jornada en Cámara de Senadores, jornada en la que se tuvo que tratar el presupuesto, finalmente se acordó un presupuesto y queremos tener detalles de qué fue lo acordado básicamente. Y repito, el agradecimiento porque después de toda esa tarea hoy está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, senador? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santiago, a toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto poder acompañarte y acompañarle a toda la teleaudiencia esta noche. Para hacer esto digerible, entendible y sobre todo saber qué es lo que se hizo con el presupuesto, ¿cómo definirías lo que se decidió el día de hoy y por qué se decidió a pesar de eso que pasó por diputados en su momento? A ver, yo creo que lo más importante es que el presupuesto, primero hay que entender en grandes números, ¿verdad? Lo primero del presupuesto general de la Nación de Gasto es de 86 billones de guaraníes, un número casi inentendible, digamos, convertido a dólares de 14 mil millones de dólares al año. Lo otro que es importante entender es que gran parte de ese presupuesto no viene de los impuestos, solamente 4 mil millones de dólares viene de impuestos y todo lo demás son grandes instituciones que están dentro del presupuesto. Por ejemplo, IPS, ¿verdad? Todo lo que es jubilaciones IPS está dentro del presupuesto, todo lo que es la ANDE está dentro del presupuesto, todo el Banco Nacional de Fomento está dentro del presupuesto. Entonces hay que un poco tratar de descomponer el presupuesto, ¿verdad? En lo que se refiere a lo que se puede de alguna manera manejar, que en gran medida son los impuestos, es muy importante entender que hay un gran porcentaje de lo que se llama gastos rígidos. Gastos rígidos son gastos que no se pueden cambiar ya a futuro, ¿verdad? Y ese es el famoso número que se da, que alrededor del 91% de todo el presupuesto que se puede modificar está como gasto rígido, digamos, ¿verdad? Es un gasto ya comprometido y algo que mañana va a ser un derecho adquirido. De hecho, ya lo es, digamos, un derecho adquirido, o sea, ya no se puede modificar. Gran parte de eso está en sueldos y jubilaciones,
que es el 75%. O sea, de 100, el 75% es sueldo y jubilaciones, y después hay una parte importante, un 10%, que es pago de deuda, ¿verdad? Entonces lo que se está intentando ya hace algunos años es no seguir aumentando esos gastos rígidos, sobre todo en lo que se refiere a sueldo y jubilaciones, para que haya más espacio dentro del presupuesto, dentro de la billetera, para que se pueda seguir invirtiendo. Porque si uno obviamente gasta todo lo que le ingresa, queda nada para la inversión, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en el Paraguay hay muchísimo todavía por invertir en infraestructura, en hospitales, bueno, en un montón de variables, ¿verdad? Entonces, lo que se logró hoy en el Senado es tener un presupuesto menos rígido de lo que había salido de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo aumentos importantes en sueldos, que obviamente volvieron más rígido el presupuesto, y eso hace que haya menos espacio para invertir, y eso repercute en otra variable como es la deuda, por ejemplo. O sea, si uno tiene menos espacio para invertir el presupuesto, tiene que contraer más deuda. Al contraer más deuda, obviamente tiene más intereses, y los intereses entonces se crea como una bola de nieve que es importante tratar de mantenerla en equilibrio para que no pase lo que pasó en países vecinos como la Argentina, que se sobreendeudaron, y después eso repercute obviamente en el ciudadano, ¿verdad? En inflación y en otras variables que muchas veces uno dice la macroeconomía o los grandes números no llegan al ciudadano. Eso es mentira, ¿verdad? La Cámara de Diputados en algún momento lo que decía públicamente era: nosotros fuimos absolutamente racionales en el análisis del presupuesto porque no aumentamos el presupuesto que nos envió el Ejecutivo ni el presupuesto que propuso finalmente la bicameral. Y donde estaba la trampa era en las reasignaciones que se hacían de ese presupuesto. ¿Qué encontrabas y qué veías de lo que vino en Cámara de Diputados que decís esto era insostenible? Tirarlo de esta manera era insostenible. Realmente los montos más importantes es lo que se refiere al Ministerio de Educación. ¿Verdad? Como sabemos, hay una gran cantidad de docentes, y en el presupuesto ya enviado por el Ejecutivo y aprobado por la bicameral y hoy ratificada por la Cámara de Senadores, hay un aumento de casi 600.000 millones de guaraníes en lo que se refiere al Ministerio de Educación, que es el acuerdo del 16% anual por 5 años para los docentes, ¿verdad? Además de eso, para lograr esos 600.000 millones de guaraníes se tuvo que recortar a todas las instituciones, porque lo otro que es importante entender el presupuesto es que si uno le va a dar algo a alguien, le tienen que quitar a otra institución. No puede inventar, digamos, el dinero, ¿verdad? Y todas las instituciones vienen a decirte, lo mío es insostenible si no me das más plata. Claro, y obviamente todos pelean para que por lo menos no haya recorte, ¿verdad? Pero ya para ese aumento de los 600.000 millones de guaraníes hubo varios recortes. Pero además de eso, en diputados se había aprobado que el aumento sea desde abril en lugar de desde julio. Y eso representaba 200.000 millones de guaraníes más a los 600.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y para lograr esos 200.000 millones de guaraníes, que es cierto que diputados fueron responsables en el sentido que no aumentaron la estimación de ingresos, pero tuvieron que recortar otra vez a todas las instituciones, ¿verdad? Hubo una, ¿cómo se dice?, una peluqueada, digamos, a todas las instituciones, y obviamente se tocaron temas delicados. Por ejemplo, se tocó el presupuesto a la Senat, se tocó el presupuesto al tema del pasaje, del tema de los subsidios, ¿verdad? Que ya la semana siguiente, digamos, ya hubo la regulada, no, vamos a aumentar el pasaje. O sea, son temas bien delicados que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que decía es que hubo una reprogramación, pero cuando uno reprograma a sueldos, se vuelve todo más rígido, ¿verdad? Porque sueldos ya no se puede bajar a futuro, ¿verdad? Entonces, realmente el problema no es si más sueldo o menos sueldo, sino lo que hay que hacer es que el sueldo y todo el Estado sea mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las luchas que siempre se tiene, ¿verdad? Cómo se mide la eficiencia finalmente del Estado, porque al final el ciudadano lo que quiere es servicios públicos, ¿verdad? Quiere salud, quiere educación de calidad, quiere medicamentos, quiere infraestructura, quiere camino de todo tiempo y demás, ¿verdad? Fíjate, senador, la lógica que se plantea por parte de algunos. Hoy a la mañana muy temprano escuchaba a un sindicalista de Hacienda, casualmente de Hacienda, decir, es mentira que ya no hay plata.
Claro que hay plata. Y segundo, ya no estamos en recesión. Entonces, ¿cómo no nos van a otorgar este 28.9% que estamos pidiendo? Y miente Benigno López cuando dice que no hay plata, porque sí tenemos, yo estoy en Hacienda y sé que tenemos, y además ya no estamos en recesión, entonces ya se pueden hacer estas maniobras. Entonces uno dice, ¿cuál es la mirada que hay un poco más allá de las narices de uno mismo respecto a lo racional que se debe ser con el presupuesto en particular? En primer término. En segundo término, hablaba con un funcionario de la ANDE, sindicalista de la ANDE, el otro día aquí en NPI. Y este sindicalista de la ANDE me decía, nosotros hace rato no tenemos aumentos, somos la institución que más, una de las instituciones que más dinero genera. Y cuando uno empieza a mirar los beneficios que tienen los funcionarios de la ANDE, son beneficios que no tiene cualquier otro trabajador. Y se enojan mucho cuando se les dice que están en una posición de privilegio. El punto que no se toca, y me decía hoy Luis Vareiro en radio, es que cuando nos fue muy bien con parte de la reforma que había hecho en términos tributarios Nicanor Duarte Frutos durante su gobierno, se decidió otorgar un aumento del 35% de forma indiscriminada a funcionarios públicos. Desde ese momento, el salario mínimo hasta el día de hoy para el sector privado subió 28%. Ni siquiera se equipara todavía aquello que de un plumazo habían definido. Entonces, ¿cómo se sopesa cuando el funcionario público hoy dice, hace 8 años no nos dan aumentos, hace 10 años no nos dan aumentos, y en contrapartida vos te das cuenta que no podés seguir aumentando los gastos rígidos? ¿Cómo se sostiene ese desbalance? Y realmente hay que analizar, digamos, institución por institución, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. IPS hizo una reprogramación para habilitar el hospital de Ingavi, por ejemplo, ¿verdad? Que antes era la clínica de Ingavi. Y evidentemente ahí se necesita personal de blanco, ¿verdad? O sea, acá no es una cuestión de poner una regla general y decir, no sé, el funcionario público es malo, digamos, y el sector privado es bueno, ni mucho menos, porque ese también es un error y no hay que generalizar, ¿verdad? Ahora, lo que sí son hechos fácticos, digamos, ¿verdad? Por un lado, los beneficios, ¿verdad? O sea, si uno compara la ley de la función pública con el Código Laboral, por ejemplo, ¿verdad? El funcionario público tiene estabilidad laboral a partir de los 6 meses, ¿verdad? Una estabilidad temporal y después a partir de los 2 años ya para siempre, digamos, ¿verdad? En muchos casos tiene jubilaciones mejores que la IPS, ¿verdad? Y de hecho hay estudios del Banco Mundial donde dicen que el funcionario público gana, no sé si era un 50 o un 80% más que el sector privado. Entonces yo creo que hay que entender también esas realidades, ¿verdad? En otros casos hay funcionarios públicos, y esta es una discusión que tuvimos en su momento con el Contralor, que trabajan hasta la 1 de la tarde porque tienen acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Cuando pidió más creación de cargo y horas extras y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar en conjunto y ver cuál es la realidad, por un lado, pero por otro lado, que el dinero sea mucho más eficiente para la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que en el tema de salud es donde mejor se puede medir, porque al final está la vida de una persona en juego, digamos, ¿verdad? Pero en el tema administrativo, por ejemplo, o sea, cómo se evalúa el rendimiento de un personal administrativo o no, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que mejorar necesariamente la calidad del gasto. Y yo creo que incluimos cosas interesantes ahora, hoy con esta media sanción de senadores. Una, por ejemplo, es que se viene discutiendo ya hace muchos años, es que el Ministerio de Educación haga capacitaciones, evaluaciones a nivel general masiva de docentes, ¿verdad? Porque en la medida que no se haga eso, obviamente la calidad educativa de los chicos no va a mejorar. Y al final lo que todos queremos es que obviamente haya una mejor calidad educativa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el foco, más que en el funcionario o en el salario, tiene que estar en la calidad del servicio público que se da, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro que se aprobó también hoy, que ya se había aprobado en diputados, es que hay un artículo que se llama de desprecarización, que una persona entra contratada, si está 4 años, hace un concurso, puede pasar a ser funcionario nombrado, ¿verdad? Entonces se aprobó esta ley, esta regla del 3x1. Por cada 3 nombrados puedo contratar solamente una persona más, ¿verdad? O si no,
esto sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, tenemos que mejorar necesariamente la calidad del gasto público y yo creo también que, digamos, todos tenemos que reconocer que en gran medida el funcionario público es un funcionario que tiene mayores privilegios a otros sectores, al que se levanta a las 5 de la mañana a no saber si va a tener ingresos o no ese día, ¿verdad? A un emprendedor o a una persona que trabaja en el sector privado y demás. Entonces, yo creo que por ahí tiene que pasar la motivación, ¿verdad? Después de Enrique, me encantaría preguntarte un par de cuestiones. Primero, ¿qué pasó con la ANDE finalmente? ¿Qué pasó con los docentes finalmente? ¿De dónde van a sacar dinero para que la ANDE tenga este reajuste que plantea, además de todos los privilegios con los que ya cuentan sus funcionarios? Y además de eso, mirando este presupuesto y haciendo una proyección de lo que va a ser el 2020, ¿cuáles crees van a ser las grandes banderas que va a poder llevar adelante el Ejecutivo o el gobierno central para decir, este es el margen de maniobra que se tiene? Va a ser un gran año 2020 en materia de educación, va a ser un gran año en materia de salud para tal tipo de enfermedades catastróficas en particular, porque este presupuesto fue el asignado. O, olvídense, va a ser piloto automático, no hay grandes cosas que se vayan a hacer. Me gustaría saber respecto a eso como para hacer una proyección a partir del presupuesto aprobado. Pero antes, Enrique tiene detalles para darnos. Muy bien, vamos a ver algunas placas para explicar un poco qué fue lo que cambió hoy en la Cámara de Senadores. Primero, respecto al tema de educación, como una introducción a lo que van a hablar en un ratito con el senador, vamos a ver qué cambios hubo respecto a lo que se había prometido, lo que tenían, la esperanza que tenían los docentes también, recuerda lo que ellos estaban esperando en el presupuesto. Ahí está, dice Ministerio de Educación y Ciencias, tiene un plan de gastos aprobado de 7.609 millones, también ustedes la cifra enorme que hay allí, 16% de reajuste salarial para docentes. Pero ahí la diferencia está en el mes en que se pone en vigencia esto. Va a ser a partir del mes de julio del año 2020. ¿Se acuerdan que un sector importante político, el de principalmente Honor Colorado, la Cámara de Diputados, que pedían que este aumento ya sea desde el mes de enero? Se había negociado abril, los docentes estaban de acuerdo todavía con que este aumento se dé desde abril. Sin embargo, los senadores aprobaron que sea desde el mes de julio. Con eso se ahorra una plata importante, según explicaban, pero los docentes estaban reclamando que sea ya desde abril este aumento a sus salarios. Bueno, a ver la siguiente placa, otra cosa que también cambió, plan de gastos aprobado, 86.2 billones de guaraníes, el tope que se había hecho fijado por parte del Ministerio de Hacienda, se mantiene allí. Los cambios que hagan a partir de ahora ya va a ser sacar un poco de algún lugar y poner en otro lugar también. A ver la siguiente placa también, que te voy a mostrar algunas cosas, esto va a estar en redes sociales después. Un incremento salarial a funcionarios de la ANDE, uno de los temas que estuvo mucho en cuestión hoy, sobre todo cuando descubríamos los salarios que tienen los funcionarios de la ANDE. 7.3% el aumento que se les dio finalmente, equivalente a 30.000 millones de guaraníes. Es lo que hoy también se aprobó en el Senado. Recordemos que los sindicalistas de la ANDE, de hecho, habían llegado a un acuerdo para este aumento que van a tener en sus salarios. No hubo aumento finalmente para los funcionarios judiciales, no hubo aumento para los funcionarios de la Fiscalía, hablamos de cuestiones salariales estrictamente. El tema de la jubilación automática de los parlamentarios fue eliminado hoy en el Senado. Hubo recorte a los parlasurianos en cuanto a algunos gastos que tenían en materia de mantenimiento, de infraestructura, que no es absolutamente necesario. Combustible, que ganaban como 6 millones de guaraníes en combustible, bueno, eso se redujo a 2 millones de guaraníes, entre otras cuestiones que vamos a seguir desarrollando aquí con Santi y el senador. Sí, señor. Gracias, Enrique, por estos detalles. Lo primero respecto a esto que estaba hablando Enrique también. ¿Qué es lo que reasignaron? ¿Cuál es la ingeniería que se hizo como para que, por ejemplo, la ANDE diga, bueno, nos dieron lo que queríamos, por un lado? ¿Y quién va a tener que absorber la presión de aquellos que probablemente no van a dar el brazo a torcer porque no les dieron el aumento que querían? Poder Judicial, Hacienda está ahí también. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿O ya es una cuestión que a ustedes no les importa? Ya aprobaron el presupuesto y que se vea al gobierno o que se vea otro que tenga que hacer ese juego de cintura. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema de las inequidades, ¿verdad? O sea, porque con qué argumento uno le dice a uno que sí y a otro que no, ¿verdad? Particularmente este tema de la ANDE,
fue algo que vino ahora sobre los 45, digamos, ¿verdad? Y ayer de tarde aparentemente salió un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto en particular de la ANDE es una reasignación dentro de las remuneraciones. Creo que se resta remuneración adicional, horas extras y bonificaciones y gratificaciones y va a sueldo, ¿verdad? Pero otra vez, hay que tener mucho cuidado porque todo lo que va a sueldo se vuelve gasto rígido para siempre, digamos, ¿verdad? O sea, todo lo que es hora extra o bonificaciones y gratificaciones y demás, todavía hay un margen que se puede manejar, ¿verdad? Pero todo lo que va a sueldos no, ¿verdad? Entonces, ahora pasó a diputados. En diputados va a estar hasta el 10 de diciembre y ellos ahí tienen que definir si se ratifican o no en alguno de sus puntos, y si se ratifican vuelve otra vez a la Cámara de Senadores hasta el 20 de diciembre, que es la fecha tope para sancionar el presupuesto y para que pase al Poder Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la gran bandera que va a tener el Poder Ejecutivo? Cuando uno mira el presupuesto y mira el gobierno en general y el margen de maniobra que tiene, ¿qué hay que esperar para el 2020? Va a ser un año que lo definís como un año de muchas obras, que va a dinamizar la economía, o no hay plata para obras. Va a ser un gran año de un gobierno que va a poder decir, en materia de unidades de salud familiar, en materia de medicamentos, en materia de salud, ¿esa es la bandera que decidió tomar el gobierno, o cómo definirías? Yo creo que como está saliendo del presupuesto, digamos, más que cómo metió el Ejecutivo, se hicieron unos cambios importantes, ¿verdad? Por un lado, el tema de obras definitivamente es una bandera del Poder Ejecutivo. Sí hay que tener mucho cuidado el grado de endeudamiento que estamos teniendo, ¿verdad? Porque la deuda externa creció más de 1.000 millones en este año y medio, ¿verdad?, de gobierno. Entonces, eso obviamente trae sus intereses, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con seguir endeudándonos, y en eso al final terminó el aumento del déficit fiscal también, ¿verdad? Porque se sacaron muchos créditos de la ANDE, muchos créditos para obras públicas que son necesarios. Entonces, ahí definitivamente va a haber una bandera, y aparentemente tiene un porcentaje de ejecución bastante interesante del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que ese es un punto. El otro punto que hoy se logró es una reprogramación de unos fondos del Fondo de la Excelencia para que vaya a salud. Yo creo que eso también es un punto muy importante, 100.000 millones de guaraníes, 150.000 millones de guaraníes, que va a pasar a salud específicamente para medicamentos y para compra de maquinaria, digamos, de tomógrafo y demás. Entonces yo creo que ese es otro punto, y también hubo algunas modificaciones en el Hospital de Trauma, Itagua, del pediátrico, ¿verdad? O sea, yo creo que salud va a tener más recursos. Esperemos que eso se vea en los servicios públicos de salud en la ciudadanía, ¿verdad? O sea, que haya más medicamentos, que haya más acceso, que las personas no tengan que esperar tanto para ser atendidas y demás, ¿verdad? Y lo tercero, que yo creo que es un punto importante también, es que se agregó que el Ministerio de Educación tiene que realizar estas capacitaciones y evaluaciones a los docentes. Yo creo que ese es un punto muy importante que hace rato, digamos, se está discutiendo, y siempre se dice, no se puede ahora, que sea el año que viene. No se puede ahora, que sea el año que viene. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación, su gestión en cuanto a transformación educativa está muy pobre, ¿verdad? Habla mucho de kits escolares y demás, de infraestructura inclusive, que obviamente es importante, pero en cuanto a calidad educativa, en cuanto a formación a los docentes, a capacitación, en cuanto a evaluaciones, está muy pobre, ¿verdad? Entonces yo creo que este va a ser, digamos, una herramienta que va a tener el Ministerio de Educación para mejorar esa parte en capacitación y evaluaciones, ¿verdad? Obras, por un lado, medicamentos y equipamientos para algunos centros en particular en salud, y en educación, fundamentalmente lo que tiene que ver con la evaluación docente. Podemos decir que capacitación y evaluación. Ahí como que se resumiría parte de las maniobras positivas del presupuesto. Así es. Ok. Segundo elemento. ¿Cuáles son, crees, las grandes banderas que puede tomar el Congreso paraguayo, el Senado en particular, respecto a groseros números que se tenían anteriormente en algo y que con este presupuesto se reencauzó? Groseros digo porque era insostenible que se gaste en eso, no sé, bocaditos
o servicios de pymes, de no sé qué cuánto, que a veces suenan groseros, pero terminan siendo montos chiquititos. O, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Parla Sur, que estuvo tanto en el debate. ¿En qué hicieron justicia? Como para decir, acá les dijimos, señores, basta con el carnaval. Yo creo que ya hace algunos años se tomó conciencia de que no se podía seguir aumentando cantidad de funcionarios y sueldos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que se fue ganando a lo largo de los años. Prácticamente no hay aumento de funcionarios, todo lo que es creación de cargos, y tampoco hay aumentos masivos en sueldos de funcionarios, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema importante. Lo otro que también es importante y es algo que se había discutido dentro del Senado es que se eliminó el aporte estatal a la jubilación del Poder Legislativo. ¿En qué porcentaje? Y en todo. O sea, el Estado va a dejar de aportar a la caja de jubilaciones del Poder Legislativo. No es que se redujo nada más. No, se eliminó. Se eliminó. No es un monto importante, pero es una señal de que la ciudadanía va a dejar de aportar a través de sus impuestos a la jubilación de senadores, diputados y parlasurianos, digamos, ¿verdad? Entonces, son alrededor de 4.000 millones de guaraníes al año, ¿verdad? Pues yo creo que es una señal importante decir, no, si es que se va a jubilar un parlamentario, se va a jubilar por el aporte que él haga, no por los impuestos que haga la ciudadanía, ¿verdad? También hubo otro recorte en el tema Parlasur, en el tema de limpieza y demás, básicamente porque no necesitaban, también en combustible, ¿verdad? Pero yo creo que va por ahí, ¿verdad? En el Poder Judicial creo que recortaron el catering y compañía también y lo van a reasignar en contratación de gente que... En el Poder Judicial habían 10.000 millones de guaraníes que iba a catering y ceremonial que se reasignó, ¿verdad? Y hubo un recorte muy importante del Ministerio de Hacienda a todas las instituciones en gastos en general. Compra de hojas, de papeles, materiales para oficina, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un presupuesto bastante, en lo que se puede, digamos, bastante austero, pero yo creo que el camino acá a mediano y largo plazo es mantener un presupuesto rígido, austero, para que haya cada vez más espacio para inversiones, porque si no, si nosotros nos seguimos endeudando y sobreendeudando sobre todo, va a repercutir en la economía, ¿verdad? O sea, va a repercutir en la inflación, va a repercutir en el tipo de cambio y eso obviamente va a repercutir en toda la ciudadanía, ¿verdad? Puede repercutir en el pasaje, puede repercutir en todos los gastos, digamos, del día a día de la ciudadanía, ¿verdad? Siempre teniendo como hilo de conductor el análisis y la proyección. Hablaste de lo positivo, hablaste de lo grosero que se pudo haber recortado eventualmente y te pregunto, ¿qué es lo que no hay que esperar con este presupuesto? Por ejemplo, no hay que esperar que el Ministerio Público tenga la posibilidad de crear nuevas unidades especializadas. No hay que esperar que se tenga la posibilidad en materia de medio ambiente de luchar contra el rollotráfico porque no le dimos la plata que necesitan y creemos que era importante pero no había dinero. ¿Qué crees que no hay en este presupuesto y tenemos que ser conscientes de eso? Bueno, evidentemente las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? O sea, en salud se mejoró, pero definitivamente hay todavía un largo trecho por mejorar la atención, obviamente también por el tema de medicamentos. Y yo creo que el otro tema que también hoy se cambió, que había venido prácticamente cero, es la construcción de viviendas sociales, ¿verdad? La construcción de viviendas sociales, cuando se fue el ministro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, nos había dicho que él no tenía dinero para construir una sola vivienda social nueva, digamos, ¿verdad? Que iba a terminar las que estaban, pero no tenía. Entonces eso hoy se le sumó 30 millones de dólares que se sacó de bonos de MOPC y fue a viviendas sociales, pero ahí hay un tema, digamos, muy importante que se había hecho mucho en algunos años anteriores, que aparentemente se frenó bastante y yo creo que se está cambiando también la modalidad de entregar el dinero para la construcción y no tanto realizar la construcción en sí, que también puede tener sus puntos negativos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de viviendas sociales es algo que no está, digamos, muy fuerte en el presupuesto. Bueno, el tema de salud que ya comentaba. Y después hay otros organismos, otras instituciones que todavía son muy incipientes,
que deberían tener más presupuesto. La Senat, por ejemplo, ¿verdad? La Senat es un organismo, una institución bastante chica, se le dio algo de presupuesto, pero todavía le falta mucho. Al Ministerio del Interior también le falta mucho presupuesto, sobre todo en cuanto, tanto en equipamientos como en tener más policías, digamos, activos en la calle, ¿verdad? Eso también lleva su proceso de formación. Entonces hay digamos, necesidades, las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Pero lo que también hay que entender es que esto tiene que ser gradual, ¿verdad? O sea, no podemos, o sea, no existe la fórmula mágica para solucionar todos los problemas, ¿verdad? Y yo creo que esa gradualidad es importante porque si nos sobreendeudamos, nos sobrepasamos en gastos, sí en el mediano plazo esto puede sufrir toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, por último, y ya para cerrar, dijiste en un momento que había aumentado en el último año y medio la deuda externa, ¿en cuánto? Sí, creo que aumentó algo así como 1.200 millones de dólares. 1.200. O préstamo en total fue de 1.200 millones de dólares. Pero eso se da por decisiones ya asumidas en este gobierno o por decisiones asumidas en el gobierno anterior. No, esos son préstamos que se aprobaron en este gobierno, digamos, ¿verdad? Una parte importante fue a la ANDE, ¿verdad? Y la ANDE saca préstamos con garantía soberana al Estado, digamos, ¿verdad? O sea, realmente la ANDE paga su préstamo, pero le tiene como garante al Estado y es por eso que aprueba el Congreso, ¿verdad? Y otra parte importante, obviamente, va a todo el tema de obras, ¿verdad? Entonces, este gobierno se endeudó de manera más acelerada que el gobierno anterior. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, nadie dice que no hagan falta las obras, pero obviamente aprobar préstamo y entra el dinero, digamos, es positivo, ¿verdad? Y activa la economía, pero hay que tener mucho cuidado en no sobreendeudarse y comenzar a pagar intereses. Los intereses creo que están más de 100 millones de dólares ya al año que pagamos de intereses, ¿verdad? A los diferentes préstamos, ya sea bonos soberanos o préstamos del BID, del Banco Mundial, las diferentes entidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado también con sobreendeudarse. No es importante, porque si no, la mochila esta de quién sobreendeuda al país, a veces se lanzan de un gobierno para otro y en el gobierno anterior sus críticos, hoy parte del oficialismo, decían precisamente este es el gobierno que más deuda nos está dejando. Y este tiene ya una aceleración mayor. Yo no digo que sea negativo, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Correcto. Gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, Santiago, y bueno, un saludo a todas las de la audiencia. Muy amable. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, la segunda parte de este recorrido que hacía Ricardo, el agente de la FBI, del FBI digo, por el Congreso paraguayo. Hay cuestiones de picardía, picantes también en medio de ese recorrido. Y ya nos acompaña el ex senador, actualmente, por supuesto, referente en materia constitucional, Hugo Estigarribia. La pausa ya. 22:01, estamos en vivo haciendo AM a través de NPI. Ya nos metemos en un rato en el tema de los fueros. Ya está el doctor Hugo Estigarribia con nosotros. Pero antes, vamos a esta segunda parte del recorrido. Nuestro agente del FBI estuvo hoy por la Cámara de Diputados. Tenemos la segunda parte del material. Dinero que entra en las campañas, ¿qué seguridad o qué certeza o qué garantía puede tener no solamente la Cámara de Diputados, sino la ciudadanía en general, de que ese dinero no es dinero proveniente del narcotráfico, por ejemplo? Y no hay ninguna manera de dar esa garantía. El origen del dinero mal habido es lo que se tiene que investigar y para eso las leyes funcionan, ¿no? El proceso electoral es donde termina ya la utilización del dinero mal habido. Yo creo que ahí hay una inutilidad, inoperancia y evidentemente condescendencia con lo que ocurre. La gran mayoría de los recursos creo que no, ¿verdad? Pero a veces también inclusive a los organismos correspondientes se les puede escapar algo, ¿verdad? ¿El ciclo del dinero mal habido termina en las campañas políticas? Una parte, no todas, pero una parte sí. Estamos trabajando más modificaciones a la ley de financiamiento político porque con el desbloqueo tenemos un escenario diferente, que es que cada candidato va a hacer su campaña. Entonces ya no puede ser solamente un movimiento político el que tenga que presentar rendición, sino que cada candidatura finalmente puede estar teniendo esa posibilidad y tiene que haber algún tipo de control sobre los mismos. Un saludo a la gente de AAM. ¿Cuántos casos más hay como el de Cintia Tarragó, por ejemplo? No sé, no sabría. Mira que a mí lo de Cintia me sorprendió. No pensé que ella iba a caer. Si es que es cierto todo esto a lo que se le estaba vinculando, ¿verdad? Yo realmente de ella no esperaba, ¿verdad? Pero ¿debería seguir en el partido ella o no? ¿Cómo? ¿Debería seguir en el partido? ¿Cierto o no?
si eso por lo que se le vincula es cierto o no. A ver, yo creo que Cynthia Tarragó no es un eslabón bajo. O sea, estamos hablando de una exdiputada, una precandidata a intendente. O sea, yo creo que ella es un eslabón alto. Yo creo que es un eslabón pequeño, probablemente. Si yo te pregunto, ¿cuál es el origen de Cynthia? Te pregunto, ¿cuál es el origen? O sea, no conozco su origen. El origen es el periodismo. Ese es su origen. Era un outsider que estaba en los medios de comunicación y que entró en la política. Ahora, la investigación del FBI, acá, del FBI, ¿de qué fecha data? Pero déjame terminar, por eso ese es su origen. Después había volvido, había vuelto, estaba haciendo este programa, creo que Entre Líneas, ¿verdad? Sí. Entonces estaba otra vez en el... O sea, pasó Entre Líneas. Muy bien dicho. Fue una persona que estaba lamentablemente involucrado en ilícitos. Y en ilícitos bastante graves, como es hasta querer traficar cocaína. ¿Y amerita la expulsión entonces del Partido Colorado por eso? Y eso lo decidirá la Junta de Gobierno. Pero Bachi Núñez, ¿qué cree? Y yo creo que tiene que salir. Tiene que salir del padrón Colorado. ¿Y cuál es la diferencia con Horacio Cartes? Muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Yo te preguntaría a vos, Horacio Cartes le acusan ustedes o tus patrones. Acá no dice República Federal del Brasil. Acá no somos el Ministerio Público de Brasil. Vos sos uno de los funcionales, ¿verdad? Uno de los medios de prensa, entonces le acusan ustedes. ¿Funcionales a qué? Carta de que supuestamente le llegó a Horacio Cartes y hasta ahí no hay nada. La prensa informa, así como el caso de Cynthia Tarragó, una denuncia formal, un escrito formal del FBI de Estados Unidos. Así lo mismo también con el caso Horacio Cartes, República Federal del Brasil, informando sobre ambos casos. ¿Por qué la prensa tiene partido en eso? Comparación. Y ustedes lo saben, Horacio Cartes es el mejor presidente de la República del Paraguay que tuvo. Es el presidente que hizo 40.000 viviendas. Entonces eso probablemente a un sector no le gusta. Un sector de la prensa puso ahora el presidente que tenemos y esperemos todavía que alcance las 40.000 viviendas. Él es inocente, se puso a disposición de la Fiscalía brasileña, se puso a disposición de la Fiscalía paraguaya. ¿Por qué decir que Cynthia Tarragó es el eslabón más bajo? ¿Hay más peces gordos que tiene que descubrir el FBI? Yo creo que sí, así mismo, así es que está a cargo tuyo ese trabajo, ojalá lo descubras. Pero vos estás dentro de la arena política y vos sos el que afirmás que es uno de los eslabones más bajos. ¿Quiénes son los más altos? Te vas a dar cuenta después, no me compete a mí. ¿Pero conoces? La CEPRELAD, no conozco, pero te vas a dar cuenta, yo le conocí a Cynthia. ¿Funciona la CEPRELAD acá en Paraguay? A medias. ¿El Ministerio Público? Funciona. Es un poco selectivo, eso es nuestra queja. Debería haber algo más, el caso de Cuevas. Todo es honor colorado los denunciados. Están los Zacarías. Coincidentemente son todos honor, no todos, la mayoría de honor colorado los implicados en casos de corrupción. Todos los malos somos honor colorado. Bueno, lo que escuchábamos por parte de Bachi Núñez. Palabra más, palabra menos, Ricky, sos un empleadito, lo que te dijo Bachi en esa entrevista. Y el caso de Miguel Cuevas que mencionaba, Miguel Cuevas estuvo sentado hace muy poco tiempo al lado también del expresidente de la República con los diputados de Honor Colorado en la casa del expresidente. Así como está al lado de Mario Abdo, en su riñón, ahí al lado. O sea, cuando las cosas van bien políticamente, nadie tiene problema en sacarse fotos y compañía. Cuando no es el amigo o el cercano o el funcional políticamente hablando, ahí nadie quiere acercarse siquiera. Importante tener ese detalle. Doctor Augustia, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, un placer estar aquí. Un saludo a la teleaudiencia. Es muy común eso de chancho de mi chiquero y dependiendo de qué chiquero sea, uno se lanza, ¿verdad? Así es. En la Fiscalía General dijo que funciona. Te va a un personaje. Sí. Hablando de todo esto que se está dando, uno de los temas centrales en todo el debate tiene que ver con, primero, la consistencia o inconsistencia. Voy a empezar a tomar algunos elementos de lo que se dice respecto a la investigación a Cartes en particular. Y después vino la investigación de FBI ya respecto a Cynthia Tarragó. Muchos hoy dicen, no es consistente. Inclusive leí, no lo escuché, tengo que decir, pero leí que Euclides Acevedo, ministro del Interior, dijo, es un viroreí lo que trajeron de Brasil, no hay ni un elemento para involucrar a Horacio Cartes, es un despropósito.
¿Cuál es tu análisis? Vos sos constitucionalista, fuiste constituyente, conocés de derecho y sos uno de los críticos en política que no tiene problema de desprenderse hasta de sus cercanos. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que vino de Brasil y que mete a Horacio Cartes en la investigación? Es algo muy delicado, es algo muy delicado. A mí me sorprende la declaración de Euclides Acevedo, absolutamente irresponsable. Inédita, una persona solvente como él, ¿verdad? Vamos a poner en contexto, es la primera vez en la historia de la República del Paraguay que un expresidente tiene orden de captura internacional. Bueno, con López hubo una guerra internacional, pero nunca hubo orden de captura, murió, ¿verdad? Sin embargo, o sea, eso ya es un prejuicio enorme para el Paraguay, ¿verdad? Segundo, la justicia brasileña no macanea, no es responsable. ¿Verdad? Yo no creo que haya una cuestión política porque ¿acaso Horacio Cartes fue enemigo de Brasil alguna vez? Usen y abusen del Paraguay, decía. Una relación magnífica tenía con Brasil. ¿Acaso los directores de ANDE se opusieron a actas bilaterales igual a la que se opuso Pedro Ferreira? ¿Qué puede tener Brasil en contra de Cartes como para tomarlo como una especie de rehén político como sostuvo alguien en un diario? Es ridículo. Ahora, cuidado, este es el comienzo, es la punta del ovillo. O sea, es como cuando el mago saca la cabeza, uno sabe si es un conejo, si es un pañuelo, ¿qué es lo que hay? Cuando avance la investigación vamos a saber muchas más cosas. Acá se habla de un delito transnacional. El lavado de dinero es un delito transnacional, en este caso entre Brasil y Paraguay. Y Messer era un prófugo de la justicia brasileña cuando allanan su domicilio y no lo detiene el gobierno de Horacio Cartes. El manejo de fondos. Hay entidades financieras vinculadas al señor Horacio Cartes, bancos vinculados, incluso medios de comunicación que publicaron temas de bancos vinculados al lavado de dinero que tienen hoy demanda de indemnización de daño moral, acá, en la jurisdicción civil. O sea, para mí no es un virorejí esto. Yo te voy a ser sincero, creo que es un tema que Cartes tenía que tomar de otra manera. ¿Cómo, por ejemplo? Políticamente él tenía que ir a Brasil a declarar y sus abogados ahí pedir el habeas corpus. Porque vos no podés pedir el habeas corpus en ausencia. Hoy, al tener una orden de captura, Horacio Cartes es un prófugo de la justicia brasileña. Así es, orden de captura de Brasil. Él tiene una responsabilidad política como el presidente de ir a afrontar. Voy a hacer el ejercicio, mucha gente se enoja cuando hacemos este ejercicio, voy a hacer el ejercicio de cuestionador de lo que viene desde Brasil y defensor de Horacio Cartes, porque me parece interesante. ¿Cómo se puede hablar de prófugo cuando dice yo a través de mis abogados me estoy sometiendo a la justicia? En Brasil uno puede litigar sometiéndose a la justicia con los abogados que se están presentando. Vos sos muy duro cuando decís es un prófugo de la justicia. ¿Sabe qué pasa? No se puede litigar en ausencia cuando hay una orden de prisión. Ni aquí ni en ningún lado. Él no puede litigar en ausencia en Brasil. No puede decirle mando a mi abogado y me pongo a disposición a través de mi abogado. No, él tiene que ir personalmente a ponerse a disposición. Y muchos acá están haciendo un debate de soberanía. Nada que ver. Él tendría que presentarse. Tiene una responsabilidad política muy grande el señor Cartes. Tiene el manejo del Partido Colorado a través de sus hombres y mujeres. Tiene 2 bancadas en la Cámara de Diputados. Tiene todo un movimiento interno, ¿verdad? Fue expresidente. Tiene responsabilidad política. Esto se afronta política y judicialmente. Yo te puedo asegurar que si él se hubiese presentado y planteaba la habeas corpus, probablemente le salía favorable. ¿Sabe por qué? Por la jurisprudencia que se le aplicó a Lula. Que mientras no haya condena, no puede estar en prisión. Fíjate vos, ahí te estoy hablando yo de una jurisprudencia brasileña que podía serle favorable a Cartes, yendo allá. O sea, el error estratégico fue el no presentarse, decís. Claro, a mi modo. ¿Crees que si se hubiera presentado, le hubieran otorgado rápidamente el habeas corpus? Y empezaron a especular, empezaron a hablar de fuero, desafuero, y después ahora se presentan y dicen que le investiguen. Pero cuando se presentan, su abogado dice que le investiguen acá. Ahora que hay una acusación en Brasil. ¿Por qué hacen eso? Porque Marcelo Piloto también quería lo mismo. Ser juzgado acá, porque nuestra justicia es frágil. Horacio Cartes es poderoso, tiene medios de comunicación, tiene recursos económicos, tiene instituciones financieras, hoteles, es un hombre políticamente fuerte, tiene miembros de la Cámara del Congreso que determinan ministros de corte, en el consejo, con vínculo en el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Entonces, ¿por qué no se puso a disposición antes?
¿Por qué ahora? Porque ahora prefiere la justicia paraguaya. Este es un delito transnacional, es mentira eso que dicen por ahí, que la justicia brasileña la está metiendo. No, afecta a Brasil directamente esto. Acá va a haber, hay delitos en los dos países. Por eso te digo, es el comienzo, es la puntita la que está saliendo. Y yo creo que Cartes no está actuando conforme al liderazgo político que tiene. Está mal asesorado y probablemente el entorno se vio obnubilado con la situación que sucedió. Sorpresa. Y no le permitió ver lo que... Sí. A mí me soplaron por ahí que él en un principio había dicho que iba a ir y le frenaron. Y políticamente un líder político responde con fuerza, aunque tenga costos. Porque diferente hubiera sido la reacción de su propio equipo político, incluso de sus adversarios, si él decía no tengo nada que gustar, voy a Brasil. Yo hasta, mirando desde el punto de vista político que está planteando, uno en muchos casos termina convirtiéndose en el perseguido político, aunque no lo fuera, si va, se somete, así pasara un mes en la cárcel. Así mismo es. Él podría convertir esto, presentándose y afrontando, podría victimizarse incluso, pero así no, desde lejos no, especulando no, jugando a la especulación, justicia paraguaya sí, justicia brasileña no, cuántos números tengo, hay desafuero, no hay desafuero, esa no es la actitud. Y mismo un hombre que se pintó como fuerte, ¿verdad?, en la política paraguaya. Salvo que tenga mucho más que perder. Claro, eso es lo que te digo, es la punta del ovillo, por eso yo sostengo que no hay ninguna inconsistencia. Es más, me dijeron que el escrito, yo no leí el escrito de habeas corpus, me dijeron que el escrito de habeas corpus dice, podría ser, tal vez, así dice que el escrito, me dijeron, hubiera sido, niega categóricamente, me dijeron, yo no tuve acceso, me dijo un colega que leyó. Una de las cosas que se planteó, por ejemplo, es, y esto en el relato que hacían sus abogados, se planteó cuál es el delito, y creo que lo dijo hasta el propio doctor Oscar Germán Latorre en su cuenta de Twitter, ¿cuál sería el delito si él estuviera dándole dinero a un amigo que le está pidiendo esa plata para pagar sus gastos de representación de abogado ante la justicia, para someterse a la justicia? ¿Dónde se ha visto que alguien tenga que ser procesado porque le dio plata a otra persona para su defensa? ¿Qué clase de amigo? Prófugo de la justicia paraguaya. Siendo el presidente. Siendo el presidente. Y esto que está diciendo Latorre, tiene que ir a decir al jugador brasileño, sí, siempre fue mi amigo, su padre me ayudó, lleva las pruebas, ¿verdad? Pero tiene que ir a defenderse allá. No así. Así no, esta no es la manera, ni política ni jurídicamente. Yo estoy en total desacuerdo. Muchos me dicen que yo soy anticartista. No, de ninguna manera, yo no soy anti ni pro nada, pro Paraguay. Yo te digo, esta actitud de Cartes no solamente le perjudica a Cartes, le perjudica al Paraguay, porque hoy estamos en boca del mundo, porque es un presidente prácticamente refugiado, candadeado dentro de su país. Lo dijo Pedro Dolar, le aconsejaría a Cartes que no salga del Paraguay. O sea, están cerrados en Paraguay. Si se va a Brasil, afronta esto, sí, puede pasar un tiempo en prisión, pero él hizo ya esto en una evasión de divisa, tardó un tiempo y vino y enfrentó y salió libre, ya tiene una experiencia al respecto, en el caso de evasión de divisa. Es más, yo le conocí en la cárcel a Cartes, yo era defensor de Río Pobre, me iba a haberme defendido y estaba el señor Cartes ahí, me presentó con el abogado, mucho gusto, ¿qué tal, cómo le va? La misma actitud tiene que tener Brasil, ¿cuál es el problema si no tiene nada que ocultar, como él dice? O sea, el que nada debe, nada teme. O sea, aparte tiene recursos para tener un buen bufete de abogados allá, para poder afrontar adecuadamente, ¿verdad? Yo creo que hay actitudes que determinan responsabilidades y que determinan dudas también. En lo que viene de Brasil, el otro día decía, y es parte del cuestionamiento de mucha gente, repito, porque a veces uno cree que este es un partido en el que hay que matarlo a alguien y listo, pero creo que hay cosas más importantes a las que aferrarse. Por ejemplo, el derecho como una garantía y no el derecho como un garrote, ¿verdad? Pues mucha gente dice que lo lleven a la cárcel, delincuente, criminal, que se vaya, lo entregan a Brasil y listo. Yo lo que creo es que en derecho debería existir algún tipo de consistencia que te permita abrir una causa, y siempre pongo este ejemplo. Y creo que es un ejemplo que a muchos le molesta desde el sector cartista. Cuando el sector cartista quiso meter a la cárcel
a algunas personas por emoticones en WhatsApp, diciendo que había un plan de magnicidio que estaban llevando adelante por mensajes de texto, muchos dijimos, esto no corresponde, que utilicen a la justicia para perseguir a sus rivales políticos. Y cayó por su propio peso, no prosperó y al final fue un cambalache, un cachivache. Hoy el auxilio que está pidiendo el cartismo es diciendo, no nos pueden llevar al presidente de la República por mensajes de WhatsApp, que encima no dicen nada y se mostraba que él tenía cierta actitud evasiva. Por eso insisto, doctor, con la consistencia. ¿Por qué vos decís que es consistente lo que trae Brasil respecto a Cartes y difiere respecto a lo de Tarragó? En lo de Tarragó te dice, tal día en tal fecha se ofreció esta plata la llevó a tal banco, ese banco lo llevó a tal lugar, el banco hizo esto. Con respecto a Cartes, hay un relato diciendo le prestó plata. Él sabía dónde estaba, le respondió un mensaje de WhatsApp, pero es como que no hay con contundencia una correlación de esto hizo a esta hora, de este momento y de esta manera. Bueno, hay una diferencia muy grande con el caso Tarragó. El caso Tarragó es un caso que llevó casi 2 años de investigación. Hubo orden judicial para investigar. Casi $800.000 se le entregó al señor Tarragó y el delito está cometido en Estados Unidos, consumado en Estados Unidos. Aparentemente también acá hay delitos, pero es muy diferente. En el caso del señor Cartes, ¿por qué yo digo que hay consistencia? Porque hay, primero, ¿quién era Messer? El doleiro de los doleiros en Brasil. O sea, es un hombre buscado por su condición de vínculos en lavado y otros negocios bastante oscuros. Los más grandes que uno puede imaginar en Brasil. Viene alguien y le da dinero, o bajo su gobierno él es prófugo, toma contacto con él, mensajes de WhatsApp o lo que sea. Ahí está la investigación. La gente cree que WhatsApp es cualquier cosa. WhatsApp, vos tenés hoy una difamación en WhatsApp y llevas a un escribano y con eso haces una querella por difamación y calumnia. Con eso haces un juicio de indemnización por daño moral. No es WhatsApp cualquier cosa, es una nube a la cual las cosas vos podés convertir en un instrumento público lo que hay en WhatsApp. La gente minimiza WhatsApp, no, es bastante grave. Entonces yo no creo una inconsistencia jurídica. Por supuesto, los afectados dicen no es nada, Huiroreí, ¿verdad? Pero no es Huiroreí. La justicia brasileña no se mueve pasionalmente, y más en este caso. Aparte, Cartes es un amigo de Brasil. Es amigo de la derecha brasileña que hoy gobierna, es cierto, no alcanzó con Bolsonaro, estuvo con Temer, ¿verdad? Su gente siempre fue amiga, hace negocios con Brasil, los que le compran tabaco, que la mayoría del mercado brasileño, ¿verdad? Son brasileños. O sea, ¿cuál sería el problema con Cartes? Yo no veo. Es uno de los máximos oponentes de la derecha latinoamericana. ¿Hay un sello ideológico en esto? No. ¿Es Cartes un hombre de izquierda? No. Si la justicia brasileña está manejada por la derecha, ¿por qué le van a golpear a un amigo? Potencial padrino de un candidato colorado de la derecha que pueda ganar el día de mañana, ¿verdad? Propulsor, para no usar el término padrino, que parece muy vinculado a alguien que tenga algo con el señor Cartes de ninguna manera, ¿verdad? O sea, te digo nomás, para mí no es inconsistente, para mí de un mensaje de WhatsApp puede hacer muchas cosas. Un mensaje de WhatsApp con un narcotraficante arma problema. Voy a recordar algo, en la computadora de un camarista en lo penal se encontraron nexos con el narcotráfico, ¿verdad? Después salvó, más o menos se le sacó la visa un tiempo, no pudo pisar a Estados Unidos. Vos podés decir, un secretario y pone cualquier cosa en la computadora. La computadora, un camarista. Vos podés decir, está Huiroreí. No, es Huiroreí. Yo creo que Euclides, por ejemplo, como ministro político, está tratando de hacer un juego político muy astuto de quedar bien también con el cartismo, etc. Y como él no es colorado, opina así, ¿verdad? Pero yo creo que es grave que un ministro político de este gobierno minimice una cosa como esta. Respecto a los fueros en particular, ¿los fueros pueden ser alegados como blindaje para que él no tenga que responder a este requerimiento de la justicia? En puridad no. Los fueros están mal aplicados en Paraguay. Los fueros están solamente para el ejercicio de las funciones. ¿Cuál es el problema en Paraguay? Que los jueces nuestros piden el desafuero
a la Cámara respectiva por cualquier proceso penal. No es así, es un gesto de cobardía. Y acá le digo de frente a mis amigos jueces en lo penal, fiscales que conozco. Yo no litigo en lo penal, así que ni un solo pleito no tengo. Ya hablé con algunos de ellos, en forma particular así, en los pasillos de tribunales. Señores, no pidan más desafuero por delitos ordinarios. No corresponde el 191 solamente por hechos u opiniones en el ejercicio de su función legislador. Por ejemplo, un miembro de la Comisión Bicameral de Investigación que está investigando el manejo de aduanas. No le dejan entrar a un lugar, rompen la puerta y entra. Él es procesado por violar la propiedad privada. Ahí le protege. Por las opiniones, sí. Entonces, en el caso de Cartes, se produce una situación muy peculiar, sui generis producto de un fallo horrendo de la Corte. Le habilita como candidato a senador ordinario, siendo que va a ser senador vitalicio. Le votan y es electo, pero nunca cumple funciones. Si vos tomás la parte electo, chiquitita, aplicando esta manera mala, podría tener fuero. Pero ¿qué dice? Mientras dure sus funciones. Entonces, como Cartes nunca se incorporó, nunca juró, no tiene funciones, no tiene fueros. Como senador vitalicio porque nunca juró, a diferencia de Guamosi y Rodríguez. Y como senador electo porque nunca juró y nunca estuvo en funciones. Así hablo, mira, te digo, primero analicé con anteojo, después analicé con lupa y después con microscopio para decir esto, ¿verdad? Porque recibí palos de claro, todos lados. Originalmente dijiste que sí tenía fuero. Claro, como senador electo, pero mirando la Constitución decir, mientras dure sus funciones, ¿cuáles funciones? ¿Cuáles funciones? Si no tiene, si no fue incorporado. Entonces, por eso te digo, también habla de otra cosa. Un jurista debe tener la soledad de su escritorio para analizar tranquilamente. Es que este país es cementerio de teorías. Llegamos al colmo de tener un senador vitalicio que nunca juró, tener un senador electo que nunca se incorporó, por obra y gracia de desastres judiciales. O sea, entonces esto te demuestra, la situación de Cartes, de Nicanor, te demuestra que somos realmente cementerio de teoría y obliga al jurista a releer, repasar y a evitar contradecirse, ¿verdad? El segundo elemento que incorporas entonces, o sea, además de decir, si no está en funciones, no cumple fueros, no tiene fueros. Si tuviera funciones, sí tendría fueros. Sí tendría fueros. Ese es el análisis. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, o si jura como senador vitalicio. Si él se va y jura como senador vitalicio, ahora tiene fueros de por vida. Si jura como senador electo, tiene fueros solamente hasta el 30 de junio del 2023. Lo leía en estos días y qué importante era leerlo porque ya no está hoy físicamente con nosotros a Jorge Seal. Sí, Jorge. Y Jorge Seal decía el alcance de esa inmunidad de un legislador respecto a los fueros. Y él sostiene que el vitalicio no tiene fueros porque si no sería de por vida una persona protegida por cuestiones que haya cometido eventualmente en alguna irregularidad. Vos incluso creo que planteabas Yo no coincido, lamentablemente no puedo debatir más con Jorgito sobre este tema. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Aplicando esta cuestión de los fueros de por vida que mencionabas recién podría llegar a tener un legislador, lo que vos decís es, ¿pero para qué tipo de cosas? Para el desempeño de sus funciones de senador vitalicio, porque tiene voz. Correcto. Tiene voz. Pero ¿por qué pregunto esto? Porque quiero hacer extensivo este análisis, por último, porque ya nos vamos, a cualquier otro legislador. Llámese Payo, llámese Rasmussen, llámese Zavala, llámese Busarquis, deciré más si sea quien sea. Que mañana dice, voy a golpearle a alguien en la calle, voy a patearle a Hugo Estigarribia porque no la aguanto, me voy a romper su vehículo o voy a lavar dinero. ¿Le alcanzan los fueros para eso? No le alcanza, no puede, los fueros no están para eso. Y así deben aplicar los jueces. Deben llevar adelante el proceso penal sin pedir desafuero. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacen? Piden el desafuero por un caso que no tiene nada que ver con las funciones y la Cámara corporativamente le da entrada, gira la Comisión de Asuntos Constitucionales y empieza el juego la mayoría-minoría. El chancho tu chiquero. Empiezan a cuidarlo. Ahí está mal. Actúa mal el Poder Judicial y actúa en consecuencia mal el Poder Legislativo. Pero ¿quién le da de comer al Poder Legislativo? El Poder Judicial. Entonces ahora que tenemos 4 ministros de la Corte nuevos
y viene el quinto, viene el número mágico, 5 sobre 9. Vamos a ver si empieza a cambiar la sala penal este criterio. Y los jueces también. Yo conozco excelentes jueces. Vamos a animarnos, muchachos. Hoy la opinión pública tiene fuerza, la ciudadanía también. Los políticos no le van a poder destituir así nomás al jurado de enjuiciamiento. Y que sienten jurisprudencia. Pero lo que te dicen sotoboche en los pasillos, que lleven a la práctica, que lleven adelante los procesos. ¿Por qué muchos intendentes, concejales quieren ser senadores y diputados? ¿Sabe por qué? Porque van a tener inmunidad. ¿Cuántos senadores tenés que durante años tuvieron parados su proceso mientras eran senadores y diputados? Entonces, hay que cortar con eso. El otro día dijo el comandante de la policía, si vuelve a pasar algo como lo de Payo con cualquier otro legislador, la orden para los policías es que los arresten. ¿Vos coincidís con eso? Coincido con eso, pero que no sea solamente que se le aplique a Payo porque es Payo y porque hizo varias cosas que le molestan a los muchachos. Porque molesta al sistema. No, vamos a hacer con todos. La ley pareja nadie se queja. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Muy amable, muy contundente. Enrique, nos tenemos que ir. Nos vamos, señor. Nuestro material del FBI en el Congreso va a estar en las redes sociales. Sí. Estaba en YouTube también para que la gente vea, que siga comentando. Muchas opiniones que estamos leyendo en nuestras distintas plataformas, Santiago. Así es. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana, 6 de la mañana en FBI.